¿Cómo les va? Un nuevo episodio de AP Pensar y estamos, como siempre, como todas las semanas, para brindarles a todos y todas las novedades que hacen en términos científicos, con indicadores científicos y serios sobre el COVID, tanto en la región, en Argentina y por supuesto el desagregado y la relación con Bahía Blanca, que es donde tenemos mayor cantidad de seguidores. Decir como primera novedad que se registra una tercera semana consecutiva en el descenso de casos. Ese es un dato alentador, está claro, está dando cuentas que este confinamiento de esos 9 días, cuando la situación se estaba tornando crítica, dio resultados. Podemos ver que esta semana la media de nuevos casos diarias, el promedio semanal, llegó a 21.382 nuevos casos diarios de promedio, con un máximo que fue el del pasado martes, con 25.385 casos. Esto da cuenta un retroceso en ese indicador, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la semana pasada habíamos tenido una media de 25.300, la anterior estábamos en 30.000, en más de 30.000, 30.400, y la anterior, cuando llegamos al pico, había sido de 31.400. Esto da cuenta de que se redujo en 3 semanas unos 10.000 casos de promedio diario. Es importante, igual como siempre digo, seguimos en una meseta alta. Recordemos que estábamos a principios de año, si bien en febrero, en marzo, si bien era verano, pero estábamos en 6.000 casos. Digo, no hay que acostumbrarse a índices tan altos porque no son buenos, claramente, por lo que siempre explicamos todo el efecto que hace, porque el análisis de la epidemia no es, como siempre digo, unicausal, sino que es multicausal. Hay que ver un montón de cuestiones, cómo repercuten, a su vez cada variable no actúan en la misma periodo temporal, ¿sí? Porque esta cantidad de casos se ven reflejados con un desfasaje de entre 10 y 15 días en las camas UTI, que es al otro indicador que vamos a ir. No se veía directamente en las primeras semanas, como les decía, que se reducía la cantidad de casos, que esto se vea reflejado en la ocupación UTI, que había llegado la anterior semana al máximo, alrededor del 77-78% de ocupación a nivel tanto nacional, provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Luego la semana pasada había bajado un poquitito, un 1% más o menos en cada una de las jurisdicciones que les decía. Esta semana ya se ve un poco más reflejado este descenso de casos. A nivel nacional estamos en el 74.9% de ocupación, a nivel provincia de Buenos Aires el 72.5% y en Bahía Blanca 74.7%. Pero como siempre les digo, el porcentaje es un indicador relativo, ¿sí? Entonces en estos niveles que son tan críticos me interesa siempre darle cuenta del dato absoluto, que a lo mejor es más fácil de visibilizar. Y entonces contarles que, por ejemplo, el momento de récord de ocupación UTI, que fue el martes justamente, el día que hubo mayor cantidad de casos, fue el momento que llegó a la mayor cantidad de ocupación. Llegamos a los 7.969 camas ocupadas. Hoy en día, al día de hoy, estamos en 7.467, por lo tanto estamos hablando de 502 camas liberadas en relación al martes. Es importante la reducción, ¿sí? Porque algunas veces de porcentaje, cuando uno habla del 1%, pareciera que es poco, pero hablando de 500 camas ya es un indicador que da cuenta de que empieza a tener un poquito más de oxígeno, pero claramente siempre, como yo les digo, está de arriba del 70%, está en el semáforo rojo, por lo tanto todavía estamos en una situación para estar en alerta, y también teniendo en cuenta que la situación de la pandemia nos hace tener presente que lo que es hoy puede tranquilamente cambiar en pocos días, ¿sí? Porque puede aparecer una variante nueva, porque puede ingresar al país una variante nueva que todavía no haya ingresado. Por ejemplo, el caso de la variable Delta, que es una variante que preocupa tanto en el mundo. En el país solamente ingresó un caso que fue rápidamente aislado de un viajero, pero todavía no hay transmisión comunitaria. Esperemos que esta situación no se dé en transmisión comunitaria, habría que ver si no cómo afecta. Justamente en el comparativo que podemos hacer,
como siempre hacemos a nivel mundial, la tasa de actividad sigue reduciéndose, está en 6.50. En el caso de Argentina también se reduce, pero está en 7.31. Y la letalidad también se mantiene en una sincronía a nivel mundial, porque a nivel mundial aumentó un 0,01% la letalidad, de 2.16 a 2.17, y en el caso de Argentina aumentó de 2.07 a 2.08, pero igualmente estamos, como vemos, claramente por debajo de la media mundial, y también estamos muy por debajo de la media de la región, que ahora vamos a avanzar sobre eso. Antes de ir a la región, otro dato que me parece importante, que también es otro de los datos que da cuenta cómo dio resultados este confinamiento de hace unas semanas atrás, es que en su momento, de las 24 jurisdicciones del país, 18 estaban en alto riesgo sanitario por tener las dos variables, tanto la de razón como la de incidencia. Recordemos que son variables que el Ministerio de Salud definió para definir de manera criteriosa con todas las jurisdicciones cuando una jurisdicción estaba en alto riesgo sanitario. De estas 18 que teníamos hace unas semanas, hoy en día solamente una jurisdicción queda en alto riesgo sanitario, que es Jujuy. ¿Sí? Entonces no solamente la cantidad de casos, la ocupación de camas, sino que también hay 17 provincias que dejaron de estar en alto riesgo sanitario. Estas tres variables dan cuenta de este estado de mejoría en la situación. Si bien, como les digo, hay que estar alerta, porque después en la semana a veces uno tiene que responder a algunos comentarios que le dicen que uno miente, y no es que uno mienta, uno está dando un escenario, no está diciendo que estamos bárbaros, que no hay más pandemia, estamos diciendo que comparado con el escenario que teníamos hace 2 semanas atrás, que parecíamos que estábamos al borde del colapso, y estar en el advenimiento de una situación de crisis como la de Perú o como la que han pasado otros países, hoy estamos mucho mejor que eso. Logramos reducir ese crecimiento exponencial, se logró empezar a reducir la cantidad de casos, por lo tanto la cantidad de ocupación de UTI, y eso da cuenta, como siempre digo, cuál es el fin ulterior: que no haya cantidad creciente de fallecidos, que termine todo de la mejor manera posible. Por lo tanto, menor ocupación UTI, menor cantidad de casos, ambas variables dan cuenta de que menor cantidad de fallecidos. A nivel Latinoamérica, contarles que si bien en datos absolutos Argentina sigue ubicado como segundo país en cantidad de contagiados, luego de Brasil, en cantidad de fallecidos se encuentra quinto. Claramente es la gran diferencia, que es lo que siempre les digo. Cuando algunos traviesos quieren decir de que se hizo todo mal en el país, no es así, porque hay una relación en el mundo, está demostrado en general, de causa-efecto entre relación entre cantidad de casos y cantidad de fallecidos. Sobre la cantidad de casos, poco puede hacer el estado de salud del Estado, porque en realidad tiene que ver con un montón de variables, la variante que haya en el país, cómo se contagie, pero también mucho tiene que ver con el cuidado que tome cada una de los ciudadanos, cada una de las personas de la ciudadanía. A pesar de que muchos estuvieron en contra de las restricciones, muchos incumplieron protocolos, y eso hizo que aumente la cantidad de casos y que por lo tanto Argentina sea el segundo país con mayor cantidad de contagios en la región, gracias a, en principio, el fortalecimiento del sistema de salud, la cantidad de tratamientos, el gran desempeño de todo el personal de salud, que siempre le vamos a estar agradecidos y siempre hay que tenerlo presente, nunca olvidarlo, pero también en esta segunda ola, la cantidad de vacunas adquiridas y aplicadas, todo eso generaron como resultados de que la letalidad sea menor que el resto de los países, y al tener menos letalidad, eso da cuenta de menor cantidad de muertos. Por eso, a pesar de ser el segundo país en cantidad de contagios, es el quinto en cantidad de fallecidos. En términos de datos de actualidad, del comportamiento en general en la región, mantienen más o menos los números, la conducta que se veía la semana pasada. Los únicos casos que siguen en semáforo rojo son Perú, porque mantiene la tendencia de la semana pasada, un país que lamentablemente, un país hermano que habrá que ver cuáles son las variables que generaron
la situación crítica, pero aparecieron de golpe un montón de fallecidos, lo habíamos dicho hace un par de semanas. Eso también hizo que a nivel de comparación no tenga mucho criterio para ser comparado a nivel internacional, porque dejó de publicar Perú la cantidad de recuperados. Por lo tanto, solamente tenemos la cantidad de casos confirmados y la cantidad de fallecidos, y al no tener la cantidad de recuperados no podemos saber cuántos casos hay activos, ¿sí? Y eso hace que no sea comparable con otros países. Pero eso da cuenta, recordarán que el año pasado, en la primera ola, eso había pasado con países como Inglaterra, Suecia, que dejaron de publicar esos datos, ¿sí? Bueno, luego México da cuenta de que empezó, luego de que venía manejando bien la situación, en las últimas 2 semanas empezó a aumentar su cantidad de casos activos, y Brasil, que venía en claro descenso, más de 2 semanas descendiendo la cantidad de casos activos, esta semana se incrementó, no solamente en los nuevos casos diarios, que en muchos medios dieron cuenta de esto, sino que también en lo que uno suele analizar, que es la cantidad de casos activos, el porcentaje de casos activos, ¿sí? Que aumentó de 6.35 de la semana pasada a 6.55. El resto de los países, como les decía, con más o menos casos, pero sigue la tendencia en descenso. En el comparativo que hacemos entre el país, provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, es decir, que la tasa de activos a nivel nacional es de 7.31, 7.64 en Buenos Aires y 9.12 en Bahía Blanca. La tasa de letalidad 2.08 en Argentina, 2.53 en Buenos Aires y 1.95 en Bahía Blanca. Recordar en el caso de Bahía Blanca que en el devenir de las semanas, decir que luego de haber llegado hace 4 semanas atrás al momento de mayor cantidad de activos con 14.32, viene 3 semanas consecutivas de descenso de este índice a 13.68, 12.55 y esta semana a 9.12, como les decía. Ahora sí, hablando de la campaña de vacunación, que les decía que es tan importante y a uno lo pone tan feliz, contarles que ya es el 31.20% de la población al menos recibió una dosis de vacuna, con lo importante que es recibir una dosis de vacuna, ¿sí? Como siempre les digo. A su vez, complementar esta información diciéndoles que la provincia de Buenos Aires, desde el viernes hasta esta parte, lleva emitidos y enviados más de 500.000 turnos, de los cuales incluyen turnos por segundas dosis, para los que preguntaban, y también con el avance de la campaña de vacunación. Recordarán que el fin de semana pasado les había dicho que la provincia de Buenos Aires había liberado la vacunación para mayores de 60 años que no habían recibido, por tanto, la primera dosis, y podían ir cualquier persona con documento que demuestre que tiene más de 60 años y no recibió la primera dosis para aplicársela directamente en cualquier vacunatorio. A partir de este fin de semana se liberó a partir de los 55 años, ¿sí? A partir de 55 años, personas que no tengan primera dosis dada y que no se pudo anotar o no le llega el turno o lo que sea, puede ir directamente y será vacunada. Esto queda cuenta de cómo se sigue aumentando el porcentaje de vacunados en grupos etarios. El grupo etario de 70 a 79 llegó al 91.5%, ya recibieron vacunación. Más de 80 años, 83.5%. De 60 a 69, el 88.9%. Y esto es importante y me detengo acá. Estamos en los próximos días iniciando el invierno. Y recordarán, quienes son fieles a AP Pensar y nos siguen desde su momento, desde que empezó la pandemia, que cuando empezó la vacunación, el plan objeto era llegar al invierno con la población de riesgo, que es más de 60 años, vacunada en su totalidad o en la mayor cantidad de porcentaje, para evitar que corra el riesgo de vida. Podemos decir, objetivo cumplido, el 100% del personal sanitario llega al invierno vacunado, del personal objetivo, que es más de 60 años, vacunado en más del 85%. Bien, a pesar de los problemas a nivel mundial de vacunación, de incumplimiento de contratos de muchos laboratorios, etc., Argentina, a diferencia de lo que muchos intentaron instalar, recibió una cantidad importante de vacunas y con ello logró cumplir el objetivo de llegar al invierno con la población de riesgo vacunada en su gran porcentaje. Decir que al día de hoy se recibieron 20.677.145 dosis de vacunas, de las cuales se aplicaron ya 17.727.534, ¿sí?
como les decía, bueno, por grupo etario. Un dato también que me parece relevante, que también les venía diciendo, se venía vacunando a razón de 1 millón de dosis por semana. Hace 2 semanas había aumentado a 1.700.000 dosis en una semana, que había llamado la atención. Más me llamó la atención en lo personal cuando la semana pasada se llegó a vacunar en una semana 2.400.000 personas. Y bueno, esta semana, justamente regulando un poco, porque se estaban esperando las vacunas que van a estar llegando en estos días, se redujo un poco ese número, pero sin bajar el caudal de vacunados. Se llegó a 1.708.000 dosis aplicadas. Esto da cuenta que es el número de la semana anterior. Está muy por encima de la media, que está en 1.231.000 dosis por semana, y eso da cuenta de que cada vez son más las personas que se están vacunando y las vacunas que se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más vacunas, ¿sí? Esta semana que pasó se recibieron en 2 tandas distintas, en 2 vuelos distintos, 1.745.200 dosis de Covishield, de AstraZeneca, y lo anunciado, las buenas noticias de lo anunciado es que esta semana partieron 2 vuelos hacia China para buscar 2 millones de vacunas Sinopharm. Recordarán que en su momento Argentina había hecho un contrato con Sinopharm por 4 millones, estas se habían recibido y se habían aplicado en su totalidad. Luego se quiso ampliar el convenio, se logró ampliar en 2 millones y estas 2 millones de vacunas estarán llegando en estos días. El lunes llegarán además 1.139.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, la vacuna que al principio activo se desarrolló en Argentina. Y entre miércoles y jueves están partiendo 2 vuelos de aerolíneas argentinas para ir a buscar más dosis de Sputnik V. Para buena noticia de muchos que consultaban, en estas tandas de vacunas van a estar llegando dosis 2 para poder vacunar a quienes cumplieron los 3 meses de haber recibido la primera dosis y necesitaban este segundo componente para cumplimentar su esquema de vacunación. En total, con estas vacunas que estamos recibiendo la semana que viene, estamos hablando de 4 millones más de vacunas. Si decimos que actualmente estamos en casi 21 millones, vamos a llegar a los 25 millones de dosis de vacuna para la semana que viene. Otra noticia importante en cuanto a vacunación, decir que luego de haber recibido el principio activo, el laboratorio argentino Richmond, para producir las vacunas Sputnik V en Argentina, se había comprometido, a su objetivo era llegar a producir 500.000 dosis de vacunas por semana, 2 millones por mes, y cumplió, llega a cerrar la semana en 450.000 dosis de vacunas terminadas. Ahora ya se las envió al operador logístico, resta que el ANMAT le dé aprobación para liberar dichas dosis. Otra gran noticia. Y otro dato, también como siempre les digo, yo intento toda la información que doy, siempre no tomarla de opinión o de rumores, sino con precisión científica. Y en cuanto a vacunación, contarles en esta discusión que se habló de si Argentina rechazó o no vacunas, por qué no tenemos más vacunas a pesar de la gran cantidad de vacunas que tenemos. Argentina hoy en día es el 19º país del mundo en cantidad de vacunas y 4º en la región. La revista Lancet, que claramente todos hasta la altura del partido lo saben, que es una de las principales revistas científicas del campo de la medicina del mundo, tituló en la última edición que salió en estos días. El título de la revista es COVAX fue una idea hermosa nacida de la solidaridad, desgraciadamente no sucedió. Los países ricos se comportaron peor que nuestra peor pesadilla. En el interior del artículo científico da cuenta que el COVAX, el mecanismo que había para distribuir solidariamente con todos los países del mundo vacunas, había firmado convenios por 2.000 millones de dosis de vacunas para todo el 2021. Al día de hoy recibieron solamente 68 millones para repartir en todo el mundo. De 2.000 millones, 68 recibieron. De las cuales Pfizer se había comprometido con 40 millones y solamente envió 1 millón. Solo datos de la realidad que no resisten comentarios u
opiniones. Sin más, recordarles, sigan cumpliendo protocolos, de a poco se fueron flexibilizando algunas actividades, por lo tanto es muy importante la conducta social de, si bien se flexibilizaron las acciones, seguir cuidándonos, usando barbijo correctamente, tapando nariz y boca, respetar la circulación de aires en los lugares públicos, mantener los 2 metros de distancia y recuerden, por favor, estar informados en los canales que sean más serios. Una sociedad informada es una sociedad empoderada. Buenas semanas.